Y porque Él vive es que tú y yo vivimos. Todo el plan maestro de nuestro Dios para nuestra redención concluyó de una manera perfecta, dejando un sepulcro vacío y ascendiendo a los cielos como abogado nuestro. Dice la palabra que Él está intercediendo por nosotros al lado de nuestro Padre. Él está en control. No estamos en el viernes del sufrimiento y la agonía. No estamos en el sábado de la incertidumbre y la falta de esperanza que sintieron los discípulos al verlo morir en la cruz. Estamos celebrando la victoria en Cristo Jesús. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Estamos celebrando que Él está en control y que por medio de ese gran acontecimiento toda nuestra historia cambió. Toda nuestra vida cambió. ¿Por qué no le rindes un fuerte aplauso al Señor? Dios es bueno. Dios es bueno. Él es el que reina. Él es el que vive por siempre. Pero en ocasiones muchos de nosotros caminamos por nuestra vida cristiana como si el Cristo en el que nosotros confiamos aún siguiera muerto. Como si no hubiera resucitado. En lugar de vivir vidas cristianas en victoria, reflejamos todo lo contrario. Y déjame decirte algo, que el poder que resucitó y que levantó a nuestro Señor de la misma muerte, también opera en nosotros. Y es el que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las adversidades. Es el que nos permite decir que en Cristo somos más que vencedores. Es el que nos permite decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros no andamos por nuestras propias fuerzas. Nosotros no andamos por nuestras propias capacidades, sino andamos nosotros por el poder de Cristo que opera en nuestras vidas. Quizás una de mis historias favoritas, yo no sé si tienen el tema del mensaje de hoy, Media. Quizás uno de los temas o de las historias favoritas que relatan sobre el acontecimiento de la resurrección de Jesús es la que nosotros conocemos sobre los caminantes de Emaús. Esta es una historia sobre dos hombres que caminan el mismo día que Jesús resucitó y después de todos los sucesos en Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. En tu versión habla de estadios de distancia. En la versión Nueva Traducción Viviente habla de 11 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Emaús. Y dice la historia que mientras ellos caminaban y platicaban acerca de las cosas que habían ocurrido, Jesús mismo se apareció, comenzó a caminar a su lado, pero ellos no le reconocieron, ni se inmutaron que esa persona que se les emparejó en el camino era el mismo Jesucristo que había resucitado. Vayamos por favor a la cita de Lucas capítulo 24, versículo 17 al 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra, y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Cómo estaban sus rostros? Cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros teníamos, subraye esa palabra en pasado, teníamos la esperanza
de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Vamos a ver ciertas cosas que encierran esta historia. Días antes de todo esto, los apóstoles habían prometido dar la vida por su maestro. Pero al ver que Jesús fue apresado, al ver que Jesús fue torturado, al ver que Jesús fue enjuiciado y fue puesto a disposición de los sacerdotes y de los líderes religiosos, y fue llevado al monte del Gólgota para ser crucificado, todos se desvanecieron, todos desaparecieron, y de un momento a otro lo dejaron solo. ¿Por temor? ¿Quién lo sabe? Pero lo habían dejado solo. A ese que le habían dicho, vamos a permanecer contigo hasta la misma muerte. Ellos no podían entender que un Dios permitiera que su hijo muriera de esa manera. Así que su mente se encontraba aturdida ante una realidad triste, llena de alboroto. Y esta historia nos muestra a 2 individuos que dice la Escritura en los primeros versículos que eran discípulos de Jesús y que habían sido testigos de todos los sucesos ocurridos. Nos muestra a estos 2 individuos precisamente cargados de una desesperanza a causa de todos esos acontecimientos ocurridos. Van de regreso a su aldea tristes, decepcionados y comentando lo que había sucedido. Los caminantes de Emaús son una muestra clara del estado de ánimo de muchos de nosotros, aun cuando hemos conocido a Jesucristo. Aun cuando hemos experimentado su poder, sus milagros, y que hemos tenido una relación quizás con Él, de pronto una prueba difícil hace que nos vayamos de regreso y nos encerremos en nuestras propias casas, ¿verdad? Esos 2 discípulos se encontraban de esa manera, decepcionados. Yo quiero pensar que estos 2 fueron de los muchos que lo dejaron solo en los momentos cruciales del Vía Crucis de Jesús. Lo abandonaron por miedo, por temor. Todos los que hemos decidido seguir a Cristo tendremos pruebas, tendremos luchas, seremos perseguidos, seremos señalados por el simple hecho de ser discípulos. Ser discípulo no quiere decir o no significa que nosotros tenemos nuestra vida solucionada, sino al contrario. Ser discípulo de Cristo significa que nosotros hemos decidido seguir adelante, cueste lo que cueste. Y a veces seguir adelante al Señor va a significar ciertas pruebas, ciertas luchas, ciertas dificultades. Y estos 2 caminantes se encontraban decepcionados, se encontraban desesperanzados, se encontraban abatidos por todos los acontecimientos que habían presenciado. Se encontraban aturdidos. Su mente no podía comprender cómo ese gran maestro, cómo ese hacedor de milagros, cómo ese hombre que fue una influencia tan poderosa para sus vidas, en ese momento se encontraba sepultado. Le habían arrebatado la vida. Se encontraban decepcionados. Y eso los llevó a recluirse nuevamente en una situación muy natural de nosotros, muy humana de nosotros, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. A veces nosotros nos parecemos mucho a esos 2 caminantes. Aunque hemos tenido nuestras experiencias con el Señor, aunque hemos caminado con el Señor, quizás tengan algunos más años que otros, pero hemos presenciado realmente de que Dios es un Dios poderoso. Hemos presenciado las misericordias del Señor, hemos presenciado de que realmente el Señor está vivo, está vivo. Sin embargo, en las dificultades, sin embargo, en las tribulaciones, sin embargo, en las situaciones difíciles, a veces opacan la imagen del Señor.
Y comenzamos a ver nosotros más grandes nuestras dificultades que el Señor mismo. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no debemos de ser de los que retrocedemos, sino al contrario, seguir adelante, cueste lo que cueste, porque hay una gran herencia para nosotros si continuamos. Hay una gran herencia para nosotros si perseveramos. Hay una gran herencia incorruptible que realmente está preparada para cada uno de nosotros si decidimos continuar adelante, cueste lo que cueste. Nuestra vida no está solucionada por simplemente el hecho de haber decidido seguir a Jesús. Tú no puedes decir: mis problemas se acabaron una vez que yo decidí seguir a Cristo. Tú no puedes decir: mi vida es pura felicidad una vez que decidí seguir a Cristo. No es cierto. A veces tú vas a ser probado. A veces en situaciones, realmente en tribulaciones, tú vas a ser formado en tribulaciones. Vas a ser moldeado en el dolor. Vas a ser moldeado en la persecución. Vas a ser moldeado en el señalamiento de este mundo de que tú eres un hijo de Dios. Vas a ser señalado. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Debemos de tener una conciencia de quién es Cristo. Otra de las cosas que nos muestra esta historia es la manera en cómo se expresaron estos discípulos con respecto a la figura de Cristo. Lo dice en el versículo 19 que leímos. Se refirieron a él como un profeta, alguien que hizo milagros poderosos, como un maestro, pero nunca como el Hijo de Dios, nunca como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como nuestro Redentor. Qué rápido nos olvidamos lo que realmente Cristo debe significar para nosotros. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Cristo en nuestras vidas, de cómo debe ser la figura de Cristo manifestada en nuestras vidas. Dice primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El propósito principal del Señor no es que tú tengas un buen trabajo, no es que tú te hagas rico, no es que tú no tengas ningún problema en este mundo. El problema principal del Señor es que tu alma sea salva por medio de su redención. Ese es el propósito principal del Señor. No es que resolvemos nuestros problemas. Qué lástima que solo vemos a Jesús como alguien que nos puede ayudar. Porque la palabra dice que Él es nuestro abogado e intercede por nosotros desde ahí, ¿verdad? Y a veces vemos a Jesús solamente como nuestro intercesor, como nuestro abogado en nuestras necesidades. Para conseguir un buen trabajo, para salir de una crisis financiera, para salir de una crisis personal o familiar, o alguien que nos ayuda en nuestras luchas diarias. Pero más que todo eso, nuestro interés principal al acercarnos a Jesús es reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Debe de ser nuestro principal interés para acercarnos al Señor, como el único perdonador de nuestros pecados y el camino para nuestra vida eterna. Jesús vino con el propósito principal de que tú supieras a dónde iría tu alma una vez que tú partieras de este mundo. El hecho de que tú tengas una seguridad con tu eternidad, eso le interesa al Señor. Con respecto a tu eternidad, eso le interesa al Señor. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ahorita estoy aquí, gracias a Dios. Pero si un día tengo que partir de este mundo, yo sé para dónde me voy. Y eso me tiene a mí con gozo, me tiene con paz, me tiene con seguridad, ¿verdad? Porque yo sé para dónde voy. Y eso es lo que le interesa al Señor, que tú tengas esa seguridad.
Que tú tengas esa paz, que tú tengas esa confianza de que Él no vino a este mundo para solucionar tus problemas financieros. Él no vino a este mundo para que tú tengas un buen trabajo. Él no vino a este mundo para solucionar tu futuro económico. Él no vino para este mundo para eso. Él vino para que tú tengas una eternidad con Él. La tercera enseñanza que me deja este pasaje es que aunque nosotros conocemos de las promesas de Dios, a veces la desesperanza y el desánimo pueden ahogar las promesas del Señor. No es cuanto nosotros conozcamos de la palabra lo que va a ser un efecto en nuestra vida diaria, sino cuánto de la palabra nosotros aplicamos en nuestro diario vivir. Porque puedes conocer mucha palabra, pero quizás no la entiendes ni la aplicas. Y eso definitivamente inactiva el poder, obstaculiza la renovación de nuestra mente y la transformación nuestra. En la parábola del sembrador dice que una semilla cayó y que la robó. ¿Quién? Vino el diablo y robó la semilla. Y esa semilla creció, esa semilla germinó, esa semilla hizo el efecto que debía de hacer. No. Hay mucha palabra que el Señor ha puesto en nuestras vidas que sin embargo ha sido robado a causa de las tribulaciones, a causa de la desesperanza, el desánimo o una actitud a veces que nosotros hemos puesto como víctimas. Y estos dos caminantes sabían mucha palabra porque habían caminado juntamente con Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas. Habían escuchado inclusive lo que iba a suceder. Sin embargo, en ese momento fue más el desánimo y la desesperanza. Y quizás se encontraban bloqueados anímicamente o emocionalmente por haber sido testigos quizás de ese viacrucis de Jesús. A veces el dolor, a veces una situación espiritual, emocional, de repente pueden bloquear la palabra del Señor. Jesús les había ya anunciado tanto su muerte como su resurrección. Una y otra vez lo había anunciado. En Mateo 19:21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos, que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas. ¿Y qué cosa? Y ser muerto y al tercer día resucitar. El Señor Jesús se había encargado de decírselos anticipadamente para que no les cayera como sorpresa, para que no cayeran en shock, para que no se desestabilizaran sus vidas. El Señor ya nos había anticipado todo eso. Mateo 17, 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. En Mateo 20 está más descrita todo este acontecimiento de dolor. Mateo 20, versículo 18 al 19, si me lo pueden poner, por favor, media. Mateo 20, versículo 18 y 19. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús mismo les había dicho que todo eso iba a acontecer. Jesús mismo había predicho lo que él mismo iba a pasar, y se los había compartido a sus discípulos, a sus seguidores. Todo esto tiene que suceder. ¿Por qué? Porque es
parte del plan. Es parte del proyecto final. Es parte de lo que yo debo pasar. Es parte de todo eso. Pero yo se lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque no quiero que esto de alguna manera los tambalee. Sin embargo, ellos parece que habían sufrido amnesia. O quizás no tenían una fe tan sólida como ellos creían. Porque podemos ver en la conversación de ellos la falta de esperanza o la falta de fortaleza que ellos reflejan a través de sus propias palabras. Miren lo que expresan estos dos discípulos. Los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Ellos mismos están detallando lo que Jesús ya les había dicho que iba a suceder. Y vean sus ánimos en el siguiente versículo. Y nosotros teníamos la esperanza, abrigábamos nosotros una ilusión de que Él fuera el Mesías, que había venido a rescatar a Israel. Hablan de Él refiriéndose como a un hombre muerto, como a un hombre que no va a salir de entre el sepulcro. Hablan de Él como alguien que no quitó la piedra. Hablan de alguien que todavía quizás puede permanecer atado por la misma muerte. A veces, iglesia, nosotros actuamos de esa misma manera. Si hay algo que el Señor ha dejado en su palabra, son promesas para cada uno de nosotros, para las diferentes etapas que vamos a vivir en este mundo. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, el hecho de que nosotros seamos creyentes, no nos exime de que vamos a pasar por tribulaciones. No nos exime que de repente vamos a sentir soledad. No nos exime que de repente vamos a sentir situaciones difíciles que estamos atravesando. No se nos exime de nada de eso. De repente nos vamos a sentir solos. De repente nos vamos a sentir incomprendidos. De repente nos vamos a sentir rechazados. Pero aquí el Señor ha dejado tantísimas promesas para que cuando Él no esté o no estuviera, el Consolador nos las revelara. El Espíritu Santo nos confirmara de que Él sigue en control. Él sigue en control. Independientemente de la situación que tú estés atravesando en tu vida cristiana, independientemente de la racha que tú estés pasando en tu vida cristiana, Él sigue en control. Él sigue en control. Él no está en el sepulcro. Él no está en el sepulcro. La tumba está vacía. Él removió la piedra. Él está intercediendo por nosotros. Él vive. Y por eso nosotros sabemos que estamos nosotros protegidos por Él. Pero a veces, a decir verdad, nos ganan nuestras emociones. Como a esos dos caminantes de Maús lo ganaron sus emociones y sus sentimientos. Cuando Jesús mismo se les puso al camino y comenzó a escuchar todos los relatos que ellos iban platicando. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Oye, ¿a poco tú eres el único que no sabe todo esto lo que ha sucedido? De cómo Jesús, un maestro, un profeta, un hacedor de milagros, los principales sacerdotes, los escribas, los religiosos, líderes religiosos lo agarraron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron, pero solamente reflejaban tristeza, porque no se acordaban de las promesas de Dios. Lo que el Señor les había dicho anticipadamente: me van a atrapar, me van a prender, me van a azotar, se van a burlar de mí, me van a poner una corona de espinas, voy a ser crucificado, voy a ser puesto en un sepulcro, pero al tercer día voy a salir victorioso. Se habían olvidado de todo eso. ¿Por qué? Porque era más fuerte el dolor, era más fuerte el desánimo, era más fuerte la desesperanza que ellos sentían. Y a veces esa situación, iglesia, ahogan la imagen de Cristo y la palabra del Señor.
Voy a pedir que el grupo de alabanza por favor pase. Dice la historia, y continuando, así nada más parafraseando, para no hacerlo muy largo. Dice la historia que Jesús siguió caminando con ellos. Y Él mismo, se lo voy a dejar de tarea para que ustedes terminen ese pasaje en su casa. Él mismo comenzó a recordarles, a refrescar en la memoria de todos los profetas, desde Moisés. Comenzó a refrescarles lo que iba a acontecer y lo que estaba sucediendo en esos momentos. Pero ni así entendieron. Fue cuando llegaron a Emaús. Dice la historia que ellos entraron a su casa y Jesús hizo como que le iba a seguir por delante, pero ellos lo convidaron a entrar a su casa y a cenar con ellos. Y dice la historia, y eso a mí me amartilla la mente, cuando dice la historia que fue cuando Jesús bendijo el pan, partió el pan y bendijo el pan y se los entregó a ellos, cuando sus ojos se abrieron. Cuando sus ojos se abrieron y reconocieron quién era Él. Y en ese momento desapareció Jesús. Fue hasta que Jesús partió el pan y lo bendijo, cuando sus ojos se abrieron. Y dice el siguiente versículo, voy a pedir que lo ponga Midia por favor. Versículo 31. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Yo estoy seguro que quizás reconocieron a Jesús, porque Jesús tiene una manera muy particular de bendecir. Muy particular de bendecir. Y cuando escucharon, quizás cuando Él bendijo el pan y lo partió el pan, fue cuando lo reconocieron. Fue cuando sus ojos se abrieron. Y me gusta lo que dicen estos caminantes de Emaús, porque una vez que reaccionaron, dijeron: ¿qué no ardía en nuestro corazón cuando Él se puso a nuestro lado? ¿Por qué no dejamos por qué permitimos que nuestras emociones, nuestros sentimientos no nos permitiera realmente ver que era Jesús el que estaba a nuestro lado? ¿Acaso no ardía en nuestro corazón en ese momento? Comenzaron a decir: ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no lo reconocimos? ¿Qué nos pasó? Dice la historia que una vez que ellos reconocieron que era el mismo Jesús, en una hora recorrieron 11 kilómetros de regreso a Jerusalén. En ese mismo momento, dice, en una hora recorrieron 11 kilómetros de regreso a Jerusalén para anunciar que Jesús había resucitado. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, iglesia, por favor. A veces en nuestras experiencias personales nosotros hemos puesto a Jesús en el sepulcro todavía. Quizás nunca lo hemos sacado. O quizás hay una razón por la cual hay algo que no nos permite que reconozcamos a veces a Jesús en nuestra vida. Quizás como lo hicieron esos dos caminantes que lo invitaron a su casa a cenar, a veces nosotros tenemos que invitar nuevamente a Jesús a nuestras vidas.
Porque hay muchas razones, hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones que de repente han hecho que caminemos nosotros solos. Y aun cuando Jesús se pone a nuestros lados, no lo reconocemos porque estamos agobiados, porque estamos absortos, porque estamos ciegos espiritualmente o emocionalmente, porque puede más a veces el dolor de la vida misma, puede más a veces la aflicción, la desesperanza o el desánimo, que reconocer que el Señor ha hecho una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré solos, dijo el Señor. No los dejaré solos. Así que aun cuando tú te sientas solo, no estás solo. Aun cuando tú pienses que estás peleando una batalla solo, no la estás peleando. El Señor va delante de ti. Porque nosotros confiamos en un Cristo resucitado. Nosotros confiamos en un Cristo que está vivo. Nosotros confiamos en un Cristo que tiene poder. Y cuando las situaciones te hagan decir, no, es que esa piedra nunca se ha movido, Él está en el sepulcro, es mentira. Esa piedra fue movida. El pasaje que leímos al principio dice que hubo un terremoto, porque nada puede contener a nuestro Dios. Nada puede contener a nuestro Dios. Y los mismos ángeles movieron esa piedra. Nada puede contener a nuestro Dios. Así que ningún problema, por difícil que tú estés pasando, puede contener al Señor. Ninguna situación personal, emocional o espiritual que tú estés pasando puede atar de manos al Señor. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso que tiene control de absolutamente todas las cosas. Así que no te dejes bombardear tus mentes con todas esas mentiras. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder y en Él nosotros tenemos victoria. En Él nosotros tenemos victoria. Pero tú tienes que creerlo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias, Señor.